contacto de la abogada, 786-300-8117, 786-300-8117. Puede hacer su cita, exponer su caso y sobre todo hablar claro y con la verdad, señores, porque con eso es la única resolución positiva que podemos llegar para su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacer ya contacto con la abogada que está en línea con nosotros. Abogada, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, abogada. Bueno, antes de irnos con estas preguntas que tenemos de la audiencia, pues le queremos hacer un preámbulo un poquito para que nuestra audiencia conozca un poco de su trayectoria, abogada, porque hemos estado notablemente preocupados ahora que todo el mundo sabe o dice que sabe hacer casos de inmigración y todo tipo de peticiones o incluso perdones migratorios donde son tan delicados. Y quiero un poquito que nos cuente de su trayectoria, abogada, y su experiencia. Sí, definitivamente, de verdad que muchas gracias por tocar este punto, y no solamente porque soy abogada, pero también por la responsabilidad y la ética profesional, Ujú, Wendy. ujú. Recordemos de que el haber ido a una universidad, el haberse preparado, el haber tenido que pasar un examen en el colegio de abogados, que es lo que le llamamos el bar exam, tener las calificaciones que permitan cuidar a ese cliente. No solamente es el cuidar tu licencia como profesional, pero recordemos que por lo menos en el área de inmigración estamos hablando de la vida de una persona, una vida que se puede ver dañada, un padre que puede ser deportado porque fue mal asesorado. Entonces, son consecuencias tan serias que definitivamente cuando yo tomé la decisión de tomar mi carrera en Estados Unidos, para las personas que no lo saben, y gracias por darme esta oportunidad. Claro. Yo soy abogada en Nicaragua, apasionada de lo que son las leyes, me ha encantado toda mi vida la parte de leyes, abogacía. Entonces, cuando yo vengo acá a Estados Unidos, de hecho vengo por una visa laboral porque una firma de abogados me pide, y es cuando yo comienzo a entender todo este sistema de inmigración que no lo vemos en nuestros países, porque sabemos que en nuestros países prácticamente nadie quiere inmigrar, básicamente. Así Pero mismo. acá en Estados Unidos es un sistema completo y complejo, de manera de que de verdad que me quedé encantada de ver cómo funciona esto, y de ahí tomar la decisión de poder sacar mi licencia. Yo hubiera podido, si hubiera querido, quedarme haciendo solamente una llena papeles o formato, pero no lo hice porque era una irresponsabilidad. Yo me dije a mí misma, ¿cómo voy a hacer eso sin no tener la base correcta, que es estudiar las leyes, que es estudiar la jurisprudencia de este país, que es estudiar cómo funciona la parte estatal, la parte federal, entender las leyes? Es mucho. Entonces, desafortunadamente en inmigración, Wendy, hay un misconception de que la ley de inmigración es llena un papel y envíalo. Y Ujú. no es así. Tal vez para un permiso de trabajo, pero para un caso total no es así. Entonces, he ahí la razón por la cual yo decidí hacer todo un proceso, la equivalencia de mis estudios, tomar todos los exámenes necesarios y llegar a mi licencia, la cual cuido, y al día de hoy por eso poder asesorar correctamente. Y cierro con esto, Wendy. Nosotros como profesionales estamos obligados por el Colegio de Abogados todos los años a reunir una cantidad de créditos de estudio para mantenernos actualizados. Es mandatorio estar actualizados, porque el que no está actualizado va a seguir cometiendo errores, va a perder un cliente oportunidades por no conocer la ley, que es una ley cambiante y que la vemos a diario en el tema de inmigración. Así mismo, abogada. Y de hecho, también aprovecho a preguntarle, las personas que, por ejemplo, quieran revisar si un abogado tiene licencia o no tiene licencia, ¿cómo pueden hacer? Cada estado tiene un colegio de abogados. En el caso de la Florida, es el Florida Bar. Si es New York, New York Bar, y así California Bar. Y es la manera que ustedes lo encuentran, con el nombre del estado y la palabra bar, B-A-R. Ahí usted puede poner el nombre, hay búsqueda por nombre, y usted puede confirmar si efectivamente ese abogado está registrado o no. Si por alguna razón ese abogado no está registrado en la Florida, no se me asuste. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración, al ser ley federal, así como puedo yo misma, una abogada de la Florida, puedo ejercer la ley federal en todos los estados de Estados Unidos sin tener que estar registrada en New York o en California. Entonces, a veces hay personas que han malinterpretado eso. No lo encontré en la Florida. Un momento, usted le preguntó de qué estado es.
Porque si usted le dicen que es de New York, usted va a ir a la de New York, no va a ir a la de la Florida a verificar, independientemente que ese abogado tenga su oficina en el estado de la Florida. Así que hago esa aclaración, ¿ok? Muy importante, señores, así que eso es vital. Y bueno, abogada, vamos a iniciar con esta ronda de preguntas que tenemos. Vamos a ir a la primera donde dice, tengo un caso de asilo pendiente, ¿puedo llevar otro caso paralelo? ¿Eso es posible? Y la respuesta es sí. Sin embargo, usted tiene que ver esto como una estrategia. Usted tiene que sentarse con su abogado, o espero que se siente con un abogado profesional, que puedan ustedes tener una estrategia. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo clásico. Muchas personas de Venezuela introdujeron su caso de asilo. Recordemos que si vinieron con una visa de turista, esa estadía se termina y al haber metido su caso de asilo, espero que en tiempo, se quedan amparados de no acumular presencia ilegal, pero se quedan sin estatus, ¿ok? ¿Qué pasó? Esa persona siguió viviendo aquí. Vamos a decir que estudiosa, se creció profesionalmente y resulta que era una compañía, ahora lo quiere pedir. Esta compañía inicia una petición laboral que comienza paralelamente. Él todavía sigue esperando que lo llamen del asilo. Y viene y aprueban el TPS para Venezuela, Ajá. ¿verdad? Todas estas cosas pueden pasar. Cuando él se acoge al estatus de TPS, se abre completamente una puerta de oportunidades, porque ese caso paralelo que inició ese empleador, ahora lo podemos terminar por él haber acogido al TPS. Así que independientemente que él haya introducido un caso de asilo, no hay que autodescalificarnos. No es tan fácil como se los puse, es un poquito más complejo, pero ya tendría que entrar en factores muy personalizados del caso o del cliente, pero a manera general se los digo, sí hay maneras de llegar a un éxito independientemente de que usted tenga pendiente un caso de asilo, si tenemos otra alternativa paralela. Sí, porque por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, abogada, que una de estas personas que están bajo el TPS ahora mismo, pues se casen, obviamente de buena fe, y introduzcan una petición familiar, entonces eso también puede llevar los dos paralelos. Totalmente. Ahí mismo tienes el otro escenario, totalmente, Wendy. Excelente. Bueno, yo creo que eso es un llamado, abogada, para estas personas que están mal informadas, porque hemos escuchado cosas así que dicen, no, pero olvídate de tu asilo, olvídate de tu petición laboral, lo que sea, porque ya tenemos TPS y eso nos van a dar residencia, nos van a dar el ajuste venezolano. Esas son las cosas que uno escucha y que se queda con la boca abierta. Cuidado, así mismo, cuidado les digo yo, porque así como lo pusieron, lo quitan. Así que no hay que desperdiciar oportunidades. Asimismo, vámonos con la otra pregunta, abogada, que dice, esto es muy común y es posible que pase en muchas personas. Dice la siguiente, me vine con parol, pero mis hijos se quedaron. No dice país, pero obviamente estamos hablando, me imagino que está dentro de los unos que estamos viendo que tienen el parol humanitario. Es correcto. Y triste escenario, Wendy, porque aquí se presentaron situaciones como esta que te comento. Ese padre temía de que no sabía qué se iba a encontrar en Estados Unidos y dijo, ¿sabes qué? Déjame irme primero yo y después veré qué resuelvo con los niños. ¿Qué pasa? Pues ese señor está hoy trabajando, todo está muy bien, pero ya no encuentra un sponsor que lo pida o por alguna otra razón sí lo encontró. Pero ¿qué pasa? Recordemos que la ley fue clara en decir, el programa del parol fue muy claro en decir que esos niños no pueden viajar solos, que si ese padre no dejaba un proceso de custodia legal que autorizaba a ese adulto a venir con los niños, desafortunadamente, pues no hay manera que viniesen con el parol. ¿Qué hay que pensar ahora? En otra estrategia, otra vez, a ver qué otro trámite más se puede hacer con esta persona para que entonces después que él resuelva puedan venir estos niños. Entonces, tristemente digo porque hay una separación familiar, hay sacrificios que se hacen en estas separaciones de la familia, pero igual, muchos de los clientes me preguntaron y me decían, ahora me vengo ya con los niños o no. Yo les digo, jamás voy a decir esa decisión porque es tan personal y tiene que valorar ese distanciamiento que va a haber, no sabemos meses o pueden ser años, tristemente. Así que por el momento no ha cambiado la ley, sigue siendo la misma, los niños tienen que venir acompañados por un adulto autorizado. Y de hecho, abogada, hay muchas situaciones que hemos estado escuchando, de hecho, en la televisión, por los medios de prensa, que muchas familias están en el tema de que son parejas divorciadas
y también necesitan esa autorización del padre, aunque estén divorciados, para que los hijos puedan salir del país y se han encontrado con estas situaciones de una negación. Es correcto, sí. Es algo que no solamente pasa en Estados Unidos, de hecho en Estados Unidos es tan delicado que un padre se lleve a un hijo sin el permiso del otro, que es catalogado como secuestro, aún siendo el padre, para que lo sepan. Entonces en nuestros países pasan igual, hay leyes, de hecho las aerolíneas, por eso muchas de ellas preguntan, porque hay un requerimiento de salida, ¿está permitido o no? Hay otras aerolíneas que no lo hacen, pero la mayoría lo hacen. Y a veces se resuelve con un simple permiso de viaje, donde un padre o madre autoriza al otro a que viaje, pero ya es algo que también tenemos que valorar, si cómo está la relación, si no va a ser una madre que de pronto se va a llevar al niño y más nunca lo va a volver a ver el papá, pues ya eso son otras cosas que hay que valorar. Todo esto, por eso siempre hay que asesorarse con tiempo, Wendy, porque uno está por tomar una decisión tan importante, moverse de un país a otro país es tan serio que por eso hay que prever todas estas situaciones e indagar con las personas correctas. Así es, abogada. Y la otra pregunta que tenemos es la siguiente. La pregunta es precisa. Dice, ¿cuál es la diferencia entre ir a un chequeo con ICE o ir a una audiencia en la Corte de Inmigración? Explíquenos eso, que parece como que si fuese lo mismo, pero no lo es. Excelente pregunta, Wendy, otra vez. Definitivamente es completamente diferente, empezando porque son dos entidades completamente diferentes. ICE es una entidad de enforzamiento de la ley. La Corte de Inmigración es para recibir y escuchar los casos por un juez de inmigración y tomar o decidir ese caso, que es lo que llamaríamos una sentencia. Son dos cosas completamente diferentes. ICE lo cita para ver si esta persona va a seguir reportándose, porque si, por ejemplo, lo dejaron salir bajo palabra, ¿ok? Y esa persona ya no comparece a esos citatorios de ICE, ellos pueden ir a buscarlo y otra vez detenerlo. Mientras que si de buena fe él demuestra que está cumpliendo, que se está reportando, demuestra que efectivamente va a ir a su corte, después con un juez de inmigración en una corte de inmigración, qué bien que siga entonces, que quede afuera sin ser detenido. Así que no combinemos ni mucho menos mezclemos un tipo de citatorio con el otro. Y bueno, yo creo que aquí es cuando hemos escuchado, por ejemplo, hace creo que 3, 4 días, este caso de esta familia cubana que fue a una audiencia de ICE y fue deportada completamente. La familia están en Cuba y que las personas no entendían que por qué les había ocurrido esto, que estaba pasando esto. Usted, abogada que está en este medio, ¿usted ve estas situaciones común que están ocurriendo ahora, que las personas se están presentando a una cita con ICE y son deportadas? Ok, pero honestamente yo te tengo que decir algo, Wendy, porque los escenarios que yo he visto, esa persona no es lo mismo la persona que le dan una salida del centro de detención para que se presente ante el juez de inmigración y el juez de inmigración valore su caso y todo eso. Ese es un tipo de caso. Ok. Mientras que hubo otro tipo de casos que esas personas no calificaban para ningún tipo de asilo o ningún tipo de alivio migratorio. Y se les dijo, está saliendo condicionalmente, te tienes que seguir reportando, pero en ningún momento les estaban diciendo que ya estaban aprobados con algo, cuando ya previamente el juez o el oficial de inmigración que hizo la entrevista, por ejemplo, de miedo creíble, le pudo haber dicho, usted no tiene un caso de asilo, en cualquier momento va a ser deportado. Y eso fue lo que sucedió. Muchas de esas personas que de hecho miramos muchas noticias tenían esa situación. Es cierto que es duro para los familiares de que te digan, llegué y ya no lo volví a ver. No estoy por nada del mundo, por favor no me malinterpreten, respeto completamente eso. A lo que voy es, no le debió haber sido sorpresa, porque esa persona ya le habían dicho, usted no tiene caso, usted en cualquier momento se va a determinar la deportación. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó. Cuando llegó ese momento, eso fue lo que hicieron. Ejecutaron la deportación. Abogada, hay una pregunta. Por ejemplo, cuando una persona, puede ser este el caso de muchos oyentes que nos están escuchando ahora mismo en el carro, y vamos a poner el ejemplo que ellos ya tienen su caso introducido en inmigración, tienen una cita en corte y necesitan que alguien los defienda. ¿Eso es algo viable, abogada, que, por ejemplo, puede ir a su oficina y usted puede representarlo, o simplemente es recomendable siempre que desde el inicio tenga una persona para poder representarlo? Porque a veces, abogada, yo sé que las personas llegan a su oficina y de pronto no cuentan toda la historia completa y usted como abogada pues se les dificulta un poco la información. No, definitivamente lo ideal es que una persona esté asesorada desde el inicio. Si es posible, desde antes que llegue a los Estados Unidos.
¿O sí? porque es la manera que va a poder entender las leyes de este país, los procesos en este país, qué esperar si me detienen, qué voy a decir, cómo lo puedo decir, qué pruebas puedo traer. Definitivamente que estar asesorado siempre va a ser lo mejor, ¿ok? Ahora, si por alguna razón no se pudo o no pudo contratar o no pudo obtener esa ayuda profesional, bueno, hay que buscarla. Y si ya le toca presentarse a corte, obviamente no espere un día antes, porque cualquier abogado tiene que presentarse preparado, cualquier abogado tiene que hacer un análisis del caso, tiene que evaluar, hacer preguntas, ver qué evidencia hay, qué se puede conseguir. Entonces, no es correcto. Si no queda otra y hay un abogado que lo acompaña a usted, lo normal es que los abogados tenemos la oportunidad de decirle a ese juez, me acaban de contratar, permítame un cambio o reprogramación de cita de audiencia para que me dé oportunidad de prepararme y muchas veces el juez nos ha aprobado esa solicitud. Sin embargo, si el juez dice que no, aquí todo el mundo tiene que ir lo mejor preparado. Bueno, eso es muy importante, abogada. Y antes de irnos, abogada, quiero recordarle a nuestra audiencia el tema de las tarifas. Recuérdenos un poquito de ese tema y cuáles son las más relevantes que podemos hablar de que cambiaron mucho en el tema del costo. Sí, recordemos que en la lista de servicios de inmigración existen cantidad de documentos o formatos de acuerdo a las diferentes peticiones que se reciben, ¿no? A diario. Por ejemplo, las de ciudadanía tuvieron más bien, en vez de incrementarse, bajaron porque están tratando de promover mucho de que se puedan introducir los formatos online. Ujú. Entonces, los formatos online, la mayoría han bajado. Otros, por ejemplo, sí subieron, como la petición de residencia, subió, creo que fue un 20-30%, pero existen otros que sí de verdad a mí en lo personal me dejaron completamente asustada, hasta un 200%, que es, por ejemplo, una visa laboral de una compañía pidiendo en visa L, que es conocida como transferencia de empleado. Fue impresionante lo que subió, por decirles algo, de 400 subió a 1,300. Entonces, desafortunadamente no es bueno para todos, siempre y cuando yo acepto que suban si nos van a dar una atención premium, como digo yo, y van a comenzar a agilizarse los trámites. Ahí sí, mis clientes están felices por pagar porque dicen, si eso va a agilizarme una respuesta, abogada, los pago. Así que veremos, está por verse en los próximos meses. Así es, abogada. Bueno, y antes de irnos, quiero un minutico tocar ese tema que usted acabó de tocar, efectivamente, de que usted no tiene el control como abogada para poder decirle en tanto tiempo le van a dar una respuesta en inmigración, que el cliente a veces se pone un poco desesperado. Totalmente. Lidiamos a diario con la frustración de los clientes, explicamos que desafortunadamente no están en nuestro control, como tú bien lo dices, Wendy. Inmigración nos ha hecho hasta quedar mal porque ya uno no quiere ni dar pronósticos de tiempo, porque si tú llegas a decir 2 meses, resulta ser 7 meses y es algo es una locura lo que está pasando con los tiempos. Hay ciertas categorías que sabemos cuando es año electoral que comienzan a moverse súper rápido, como la ciudadanía. Se ha roto récord, a veces hasta 30, 45 días ya están llamando a la persona para el examen. Pero sabemos que eso es un efecto de las elecciones. Pero fuera de eso, yo te diría, en mi caso particular, las peticiones de los ciudadanos americanos a esposos y padres fueron las que de lo mejor sucedieron en el 2023 entre un margen de 45 días a 4 meses en Excelente, aprobación. excelente, abogada. Bueno, son buenas noticias. Y bueno, antes de cortar la llamada, denos su nueva localización, abogada, porque sabemos que tienen nuevas oficinas en Kendall. ¿Y dónde nos podemos comunicar con ustedes? Sí, estamos ubicados en la 14850 Southwest, 26 calle, Miami, Florida, por supuesto, aquí en Kendall, y nos pueden contactar al 786-300-8117. Excelente, abogada. Bueno, que tenga muy buen fin de semana y pues nos vemos pronto. Sabemos que la otra semana la vamos a tener aquí, si Dios mediante, En vivo, en ahí vivo. estaré. Así es. Muchas gracias, abogada. Un placer, buenas tardes. Igualmente. Bueno, y si usted pues necesita su caso y necesita esta asesoría directa, pues nuevamente puede llamar al 786-300-8117. Las nuevas oficinas de la abogada Noelia Ramos están ubicadas en el 14850 Southwest de la 26 calle Suite 201 en la parte sur del condado de Miami-Dade. Estamos hablando de Kendall, así que haga su cita y recuerde, señores, que una